Atención, mis almas gemelas del chismorreo. Prepárense para una explosión de verdades, revelaciones y puñaladas traperas que hará temblar los cimientos del desafío siglo XXI. Lo que ocurrió la noche del 6 de agosto con Camilo, Rosa y Zambrano no fue un simple episodio. Fue un terremoto emocional que destrozó alianzas y desveló la verdadera naturaleza humana. Olvídense de lo que creían saber, porque el capítulo 26 no solo subió la temperatura, la hizo estallar en 1000 pedazos. ¡Ay no, mis chismositos, mis fieles compañeras de aventuras televisivas! Lo que se presenció en el desafío siglo XXI aquel fatídico 6 de agosto es algo que desafía toda descripción. Aférrense con fuerza donde quiera que se encuentren, porque los acontecimientos de aquella velada resultaron ser una auténtica vorágine de sensaciones intensas, clamores desesperados, engaños sorprendentes, reveses inesperados, y como no podía faltar, esa pizca de morbo y tensión que tanto nos cautiva. Les prometo que la jornada se encendió como la pólvora. Si por un instante pensaron que ya habían sido testigos de todo lo imaginable, permítanme decirles que estaban completamente equivocadas. La 26ª entrega de esta emocionante saga irrumpió con una fuerza desmedida. Esta intensidad era comparable a un enfrentamiento vecinal en plena asamblea comunitaria. Pero antes de que sus mentes divaguen, les advierto desde ahora, permanezcan conectadas hasta el último instante, porque nos adentraremos en el fondo de cada mirada furtiva, cada comentario mordaz, cada embate anímico que se manifestó en esa noche inolvidable. ¿Quién sucumbió ante la adversidad? ¿Quién cometió el error imperdonable? ¿Quién culminó en una acalorada disputa? ¿Y cuál fue el detonante? Les desvelaré cada detalle, sin tapujos ni medias tintas, con toda la intriga y el cotilleo que ustedes, mis queridas seguidoras, merecen. Abróchense los cinturones, que el espectáculo ha comenzado. El ambiente al inicio de la noche era de una extraña quietud, de esa que se experimenta cuando todos fingen normalidad, pero los rostros y los gestos delatan la cruda realidad. Estoy segura de que comprenden a qué me refiero. Esa incómoda sensación que nos invade al ingresar a una reunión familiar donde dos miembros se profesan un odio silencioso y palpable. Pues, precisamente así se percibía la atmósfera en las residencias del desafío, desde los primeros instantes del día. Ya desde los albores de la jornada se palpaba que la cuestión del próximo concursante en ser enviado al temido box negro sería el tema central de conversación. Rostros sombríos, miradas esquivas y esos susurros discretos que solo las cámaras más atentas logran captar, se cernían sobre el lugar. ¿Y qué va nosotras, que ya conocemos cada recoveco de este programa, sabíamos a ciencia cierta que se avecinaba una tormenta, un vendaval de emociones desatadas? No obstante, antes de que el drama hiciera su entrada triunfal, llegó el momento de la prueba. Y ¡ay, qué desafío tan infernal! Una auténtica odisea, una exigencia descomunal, para no perderse ningún detalle de estos momentos que nos erizan la piel. Asegúrense de suscribirse a Bombazos VIP y activar la campana de notificaciones para que la chispa de la intriga nunca se apague. Los participantes debían lanzarse a la carrera, escalar una rampa vertiginosa, zambullirse en las profundidades acuáticas, nadar con agilidad, reptar por debajo de una densa malla como auténticos comandos militares, trepar una estructura piramidal, arrojarse de nuevo y recolectar unas pesadas sacas repletas de arena. Posteriormente, con ese lastre a cuestas, debían avanzar por una plataforma que oscilaba como una pasarela tambaleante, repitiendo este extenuante ciclo en 8 ocasiones. ¿Quién, por las santas alturas, ideó una prueba tan descabellada y agotadora para estos concursantes? Desde el mismísimo pistoletazo de salida, la contienda se transformó en un espectáculo de pura tensión y sorpresas. Mencho, un concursante que habitualmente se ha distinguido por su fortaleza inquebrantable y su determinación férrea, inexplicablemente se quedó varado en el borde de la alberca, como si el agua misma le hubiera arrebatado el impulso vital. Imagínense la estampa. Es como cuando una se resbala en la ducha y queda pataleando en el aire con el jabón resbaladizo en la mano. Una imagen verdaderamente cómica, pero a la vez lamentable. Y luego, el pobre Lucho, ¡ay, pobrecito!
Justo cuando estaba consolidando una ventaja prometedora, sus sacas de arena se desplomaron sin aviso, con una estridencia que resonó en el ambiente. No consigo discernir si fue la presión de la competencia, un inoportuno ataque de nervios o si el universo confabuló para provocar su traspié. Pero la expresión que adornó su rostro fue digna de la más dramática telenovela mexicana. Esa faz de trágame tierra que nosotras, acostumbradas a las emociones intensas de estos shows, reconocemos al instante sin margen de error. Mientras tanto, en un rincón de la arena, Rosa y Zambrano se enzarzaban en una batalla de miradas, un duelo silencioso pero cargado de hostilidad manifiesta. Era como presenciar una guerra sin palabras, donde la animadversión se cortaba con un cuchillo filoso, capaz de seccionar la atmósfera. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación de ser el foco de una mirada cargada de resentimiento, de odio puro, desde el otro extremo de la mesa o de una reunión importante? Pues justo así era como Rosa observaba a Zambrano. Aquello no era una estrategia de juego, no era una táctica para desestabilizar al adversario. Aquello era ira pura, una animosidad visceral que trascendía la competencia. Y mientras la pugna continuaba con esa intensidad que nos mantiene al borde del asiento, el equipo Gama comenzó a desplegar un desempeño asombroso. Sí, mis queridas, ese mismo equipo al que muchos daban por desahuciado hace apenas unas semanas, irrumpió en esta jornada con una energía renovada, con la sangre hirviendo y la determinación a flor de piel, visible en cada uno de sus movimientos. Cada uno de sus integrantes parecía impulsado por un motor oculto, una fuerza interna que los hacía imparables y les otorgaba una ventaja insospechada. El desenlace no se hizo esperar, y la victoria fue contundente. Gama se alzó con el triunfo en el desafío. Un auténtico golpe de efecto, un resultado que dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y fue en ese instante, en el clímax de la euforia por la victoria, cuando la trama adquirió un matiz aún más intrigante y fascinante. Porque, obviamente, al conquistar la prueba, obtuvieron la potestad de designar a un nuevo concursante para el temido box negro. Y aquí, mis amores, es donde se abrieron de par en par las puertas del mismísimo Averno. De inmediato, se desataron las disputas, los reproches velados, y la presión de tomar decisiones que nadie deseaba afrontar se hizo insoportable. En medio de todo ese torbellino de emociones, surgió la gran sorpresa, el giro inesperado. Optaron por enviar a Camilo. A Camilo. Sí, a ese mismo Camilo que hasta ese momento jamás había pisado el box negro. El mismo participante que se había erigido como un símbolo de ecuanimidad y equilibrio dentro de la competencia. Y ¡pum! Lo sentenciaron sin la menor piedad, sin un ápice de remordimiento. Fue en ese preciso instante cuando yo, al igual que muchas de ustedes, lancé un grito ahogado frente a la pantalla. ¿Pero por qué a Camilo? Y es que una, queramos o no, termina por desarrollar un cariño genuino hacia ciertos personajes, ¿verdad? Camilo, sin ser el más estridente ni el más ruidoso, había cultivado un respeto tácito, ese aprecio silencioso que brota de la coherencia y la rectitud. Pero, ni modo, el desafío es así, caprichoso, impredecible y, en ocasiones, cruelmente despiadado. La justificación que esgrimieron para esta controvertida decisión fue que, siendo Camilo el único concursante masculino que aún no había enfrentado el box negro, le había llegado su turno, como si se tratara de una fila en el banco. Este tipo de revelaciones son las que nos encantan, ¿verdad? Si quieren estar siempre al tanto de cada escándalo y cada verdad oculta, no duden en unirse a Bombazos VIP. Los secretos mejor guardados los encuentran aquí. Pero, volviendo a la justificación de la sentencia, esa explicación no convenció a absolutamente nadie, porque una cosa muy distinta es implementar una rotación equitativa y otra, maquillar una estrategia calculada con palabras bonitas y un falso sentido de justicia. Y nosotras, las mujeres que seguimos este programa con lupa, no nos tragamos ese cuento. La cosa no paró ahí. Oh no, porque después de esa sentencia, los murmullos se propagaron como la pólvora, tejiendo una red de intriga por toda la casa. En las estancias se respiraba una incomodidad palpable, casi tangible,
Y las cámaras, fieles testigos de todo lo que ocurre, no mienten. Las miradas nerviosas, los gestos de desasosiego, la marcada ausencia de conversaciones fluidas, todo apuntaba a una inminente fractura de alianzas. Permítanme compartirles un detalle crucial. Si se fijan detenidamente en la expresión de Rosa al escuchar el nombre de Camilo, se percibe claramente que algo no le encajaba, que algo en la decisión la dejaba perpleja. Y no solo a ella. Incluso uno de los propios integrantes del equipo Gamma se mostró visiblemente incómodo. Eso, mis queridas, es lo que yo denomino culpa silenciosa, ese remordimiento que no se articula con palabras, pero que se siente con una fuerza abrumadora en el alma de quien lo padece. Y entonces, ¿qué sucedió después de este quiebre emocional y el surgimiento de esa culpa tácita? Pues que empezó lo que a todas nos tiene fascinadas y nos hace vibrar. El incesante chismorreo y las especulaciones dentro de la casa. Que fulanita expresó su desacuerdo con la decisión, que menganito se sintió traicionado en lo más profundo de su ser, que sutanito está seriamente considerando un cambio de bando, sopesando cada una de sus opciones. Una auténtica novela digna de saborear con una buena taza de café y sin levantarse del sillón. Un drama de intrigas y pasiones. Pero presten mucha atención, porque esto no se reduce únicamente a un desafío de destrezas físicas y habilidad atlética. Aquí, el verdadero juego se libra en el terreno mental, en la psique de cada participante, donde las estrategias psicológicas son tan cruciales como la fuerza bruta. Las emociones se encuentran a flor de piel, las lealtades penden de un hilo delgado y frágil, y los egos comienzan a estallar, como globos llenos de agua a punto de reventar, salpicando a todos a su alrededor. Y es precisamente esta efervescencia de sentimientos, esta intrincada red de relaciones humanas, esta compleja telaraña de ambiciones y desilusiones, lo que nos mantiene a todas pegadas al televisor día tras día, ansiando cada nuevo capítulo y cada revelación sorprendente. Ahora bien, permítanme plantearles una pequeña pero importante interrogante, mis cómplices de la verdad y el cotilleo. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran formado parte del equipo Gamma en ese momento crucial, con el poder de sentenciar a un compañero? ¿Habrían sentenciado a Camilo sin titubeos, de forma tan directa, o habrían propuesto una estrategia alternativa, quizás más diplomática y menos dañina para la convivencia? Dejen su valiosa opinión en los comentarios, porque este es un tema que merece un debate extenso y apasionado entre nuestra comunidad. Y ojo, que aún nos queda por desmenuzar lo que aconteció tras la prueba, porque sí, el capítulo nos tenía reservado más drama, más giros inesperados y más verdades que nos dejarán sin aliento. Pero eso, mis amores, se los revelaré en la próxima sección de nuestro análisis, la cual promete aún más tensión, más emoción y muchos más de esos momentazos que transforman al desafío en uno de los programas más adictivos de toda Colombia. No dejen que se les escape ni un ápice de esta explosión de información. Suscríbanse a Bombazos VIP ahora mismo y únanse a la conversación. Y bueno, mis queridas, una vez que se hizo oficial la designación de Camilo como el nuevo sentenciado, una sensación de conmoción se apoderó del ambiente, como si una bomba emocional hubiera detonado en medio del grupo, esparciendo esquirlas de decepción y sorpresa. ¡Ay no! Yo de verdad que no sé cómo logran soportar semejante presión, porque si a mí me hicieran algo así, juro que de inmediato me subiría a la azotea más alta a gritarle al cielo, a proclamar la traición absoluta. La expresión de Camilo fue un auténtico lienzo de emociones contenidas, un poema mudo de desilusión. Ni siquiera exteriorizó su rabia con un escándalo estruendoso, porque él es precisamente así. Muy pausado, muy sereno, muy de no desgastarse en vano. Sin embargo, la decepción se le notaba con claridad en la profundidad de sus ojos, esa mirada elocuente de con que así son las cosas en este juego. Uy, no, a una le da un vuelco el estómago. Porque, aunque no seamos tan ingenuas como para creernos el cuento de que todos allí son amigos incondicionales, por lo menos se espera un mínimo de lealtad, un ápice de compañerismo en momentos cruciales. Y eso, mis amores, en ese instante brilló por su ausencia, desapareció como por arte de magia.
¿Y qué me dicen de las reacciones que se gestaron en el interior de la casa? Porque fue precisamente ahí cuando la situación adquirió un matiz aún más jugoso y revelador. Un verdadero festín para los ojos curiosos. Apenas el equipo Gamma regresó a sus aposentos después de la ceremonia de sentencia, lo que se instaló fue un silencio sepulcral, pero no un silencio cualquiera. Era ese silencio incómodo y denso que se percibe cuando alguien ingresa a una sala y se sabe, con certeza casi absoluta, que estaban siendo el centro de las críticas apenas unos segundos antes. Ustedes saben perfectamente a qué me refiero, ¿verdad? Rosa, por ejemplo, parecía debatir internamente si debía permanecer en absoluto mutismo o si, por el contrario, debía ir directamente a confrontar la situación. Se mordía los labios con una fuerza contenida, sus ojitos se veían repletos de palabras no dichas, de reproches ahogados, pero logró contenerse. Se aguantó, se contuvo, porque ella no es de explotar así como así, sin meditar las consecuencias. Pero, una podía casi escuchar lo que su mente elaboraba, cada pensamiento de indignación y desilusión resonando en el aire. Y en cuanto a Zambrano, mi Dios lo tenga en su gloria emocional, el nerviosismo se le notaba por cada poro de su piel, se le desbordaba por todos los lados. Parecía que el alma misma le temblaba, que su interior vibraba con una inquietud incontrolable. Mientras tanto, los demás equipos también estaban con los sentidos alertas, expectantes ante el desarrollo del drama, porque es bien sabido que cuando un grupo comienza a resquebrajarse, los demás perciben la debilidad, huelen la sangre de la oportunidad y se preparan para actuar. Omega, que hasta ese momento se había mantenido con una estabilidad más notable, observaba desde la distancia, midiendo cada movimiento, analizando cada gesto. Y Beta, aunque quizás más apagado y discreto en los últimos días, también sintió en su fuero interno que este podría ser su momento propicio para ganar terreno, para aprovechar la vulnerabilidad del adversario. Pero volvamos a la casa de Gamma, que era el verdadero epicentro donde todo el entramado se estaba cocinando, donde las conspiraciones comenzaban a tomar forma. De repente, las conversaciones se tornaron en voces bajitas, esos cuchicheos que nosotras, expertas en el análisis del comportamiento humano, ya sabemos lo que significan. Estrategia y sí, también futuras puñaladas por la espalda, traiciones inminentes. Si no quieren perderse ni una sola de estas intrigas y desenmascarar a los personajes ocultos, suscríbanse ya a Bombazos VIP y sean parte de la élite del chismorreo bien informado. Y no faltó quien soltara comentarios como: es que Camilo no se ha ganado su lugar o ya era hora de que fuera al box negro. Pero digámoslo alto y claro, sin rodeos. Aquello fue una jugada política, una maniobra calculada hasta el último detalle. No fue por méritos acumulados, ni por una justa rotación de turnos, ni mucho menos por la equidad que tanto pregonan. Fue por miedo, por un temor latente a la fortaleza de un rival. Fue por una estrategia fría y calculadora, diseñada para eliminar a un contendiente. Y en el fondo, fue una manera encubierta de deshacerse de una pieza clave, que se estaba volviendo peligrosamente influyente para los intereses de algunos. Y aquí, mis amores, es cuando una se da cuenta, con total lucidez, que el verdadero desafío de esta competencia no reside en las pruebas físicas, en la capacidad de correr, nadar o levantar pesos. No, el verdadero juego, la auténtica batalla, se libra en las decisiones que se toman cuando las cámaras no están encima, cuando creen que nadie los observa. En esas conversaciones nocturnas y secretas, en la presión asfixiante del grupo que puede doblegar voluntades, en las pequeñas alianzas que se arman y se deshacen con la misma facilidad con que una cambia de emisora cuando la canción no le gusta. Más tarde, en una de esas charlas grupales que ya se están volviendo un clásico de este programa, uno de los integrantes, no voy a soltar nombres, porque ustedes seguro que ya lo tienen identificado, soltó un comentario con una aparente inocencia, como quien no quiere la cosa. Aquí todos, tarde o temprano, vamos a tener que pasar por el box negro. Y claro, eso suena muy democrático, muy inclusivo en teoría, pero cuando se lo dicen directamente al que acaban de sentenciar, al que acaba de recibir la puñalada, eso duele, cala hasta los huesos.
Es como cuando le dicen a una que la quieren muchísimo, que son su vida, justo antes de terminar la relación de manera abrupta y sin explicaciones. ¿Y qué me dicen del momento en que Camilo se sentó solo, apartado de todos? Ese plano televisivo de él mirando al vacío, en completo mutismo, con la cabeza gacha en señal de resignación. Ese fue oro puro televisivo, una secuencia que nos conmovió hasta lo más hondo del alma. Una mezcla perfecta entre decepción, una profunda tristeza y, a la vez, una sorprendente aceptación de su destino. Pero lo más impactante de todo es que no se quebró, no derramó una sola lágrima, no recurrió a los insultos ni a los reclamos airados. Se mantuvo firme, con una entereza admirable. Eso, mis amores, se llama dignidad, y por eso Camilo se ganó anoche un lugarcito muy especial en el corazón de muchas de nosotras, un espacio que nadie podrá arrebatarle. Ahora bien, la noche no terminó ahí. Oh, no, señor. Porque mientras en la casa de Gama se lamían las heridas, reales o autoimpuestas, en las otras residencias se hablaba con intensidad de lo que vendría después, de las ramificaciones de esta sentencia tan polémica. Todas sabían, intuían, que esa decisión de enviar a Camilo al box negro iba a tener serias consecuencias, repercusiones que cambiarían el rumbo del juego. Nadie lo expresó en voz alta, con palabras explícitas, pero la intuición colectiva era clara y nítida. Esto puede romper alianzas, esto puede reconfigurar el juego por completo, girarlo en una dirección insospechada. Y entonces, mis queridas, ocurrió algo que pocas veces tenemos la oportunidad de presenciar con tanta claridad en este tipo de programas. Una conversación entre dos participantes que hasta ahora habían pasado desapercibidas, que no habían sido protagonistas de grandes titulares, se volvió central, crucial para el desarrollo de la trama. Se encontraron en la cocina, con la excusa de ir por agua, pero terminaron soltando verdades como puños. ¿Quieres desentrañar todos los secretos y las futuras traiciones que se avecinan en el desafío? Entonces no puedes dejar de suscribirte a Bombazos VIP. Sé la primera en saberlo todo. Que si no estaban de acuerdo con la forma en que se estaban tomando las decisiones cruciales, que si algunos integrantes estaban manipulando al grupo de forma descarada, que si esto se estaba transformando en una guerra de egos sin cuartel. Y ahí es cuando una se pregunta, con una punzada de ansiedad, ¿será que se avecinan cambios drásticos de casa? ¿Será que uno o una de estas valientes almas va a rebelarse y armar una auténtica revolución interna? Una insurgencia que ponga patas arriba la estructura de la competencia. Porque, seamos sinceras, esto ya no es simplemente una competencia de fuerza bruta y resistencia física. Esto es una batalla emocional, una lucha de poder encubierta, una pugna constante por la influencia y el control. Y nosotras, desde la comodidad de nuestros hogares, estamos aquí para verla completita, cada detalle, cada intriga, cada movimiento estratégico. Ahora, déjenme yo les digo algo con el corazón en la mano, con la sinceridad que nos une en este espacio de confianza. Este capítulo 26 fue como una sopa bien sazonada, un guiso exquisito que tenía de todo y para todos los gustos. Drama en estado puro, acción trepidante, traición que cala hasta los huesos, emociones encontradas que fluctuaban como la marea, silencios incómodos que decían más que 1000 palabras, y, por supuesto, esas conversaciones que nos dejan pensando, dándole vueltas a cada frase, a cada mirada, incluso horas después de haber terminado el episodio. Yo, personalmente, me quedé al final del programa sentada con el corazón en la garganta, repitiéndome una y otra vez la misma pregunta. ¿Y ahora qué va a pasar con Camilo después de semejante jugada? Y es que una no puede evitar encariñarse con los personajes, aunque tengamos plena conciencia de que esto es solo un juego, aunque entendamos que todos están compitiendo por un premio millonario. Al final una termina tomando partido, eligiendo un favorito, una bandera. Y cuando a uno de los suyos le dan la puñalada por la espalda, uy, eso duele, duele mucho. Duele con la misma intensidad con la que duele cuando una amiga de toda la vida te deja de invitar a las reuniones importantes con la excusa de estar muy ocupada, pero sabes que hay algo más detrás. Y ustedes díganme con la mano en el corazón, ¿qué opinan de esta sentencia?
Estuvo bien que Camilo fuera el elegido para ir al box negro. ¿Fue un acto justo y merecido, o esto ya es puro juego sucio, una manipulación descarada de las reglas? Déjenme sus comentarios, sus valiosas perspectivas. Yo los leo todos con la mayor atención y me encanta saber cómo ven ustedes este intrincado enredo, cada una de sus teorías y análisis. Ahora bien, agárrense fuerte, porque la tercera parte de este capítulo traerá aún más sorpresas y, si cabe, empeorará la situación. Lo que viene a continuación son más confrontaciones directas, más revelaciones que harán saltar chispas y, se los digo desde ya, hay un cambio de ambiente en la casa que absolutamente nadie vio venir, que tomará a todos por sorpresa. Así que prepárense mentalmente, porque en la próxima parte de esta saga les contaré quién se desahogó de forma explosiva, quién se quebró emocionalmente hasta el punto de las lágrimas y cuál fue el comentario, la frase lapidaria, que dejó a todos con la boca abierta y sin poder articular palabra, y como si no hubiera sido suficiente con la prueba infernal, con la traición disfrazada de estrategia y con ese ambiente cortante que se vivió en la casa de Gama. El capítulo 26 todavía tenía una última carta guardada bajo la manga, unas bajo la manga, una carta que sacudió las emociones hasta sus cimientos, que dejó al grupo completamente desequilibrado y a nosotras, las que vemos esto con el corazón en la mano, simplemente boquiabiertas y sin capacidad de reacción. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a Bombazos VIP y no se pierdan el análisis más picante y completo. Después de la cena, que dicho sea de paso, parecía más una tensa reunión de vecinos peleados por la basura que una comida entre compañeros de equipo. Llegó el momento que muchas no esperábamos, el giro que cambió todo. Camilo finalmente habló, pero no fue una explosión de rabia descontrolada ni una queja ruidosa y lastimera. Fue algo mucho más devastador. Peor para los que lo mandaron al box negro, claro, porque cuando uno habla con calma, con serenidad, y dice las verdades así, sin levantar la voz ni alterar el pulso, duele mucho más, cala más hondo en la conciencia de los aludidos. Camilo se irguió frente a sus compañeros, respiró hondo, con una profunda bocanada de aire para reunir valor, y con esa voz serena pero firme que ya lo caracteriza, soltó una verdad que dejó la casa en un silencio absoluto, un mutismo ensordecedor. No me molesta que me manden al box negro, les espetó. Lo que me molesta es que algunos aquí se escudan en la estrategia para no decir las verdaderas razones. Si me quieren afuera, díganmelo de frente, con honestidad. No me hagan el favor disfrazándolo de una simple rotación. Toma tu sopa. Eso fue directo al grano, sin anestesia, un golpe certero a la hipocresía. Y lo más fuerte de todo fue que nadie se atrevió a responderle. Todos se quedaron callados, bajando la mirada avergonzados, moviendo los cubiertos con nerviosismo o fingiendo que no escuchaban sus palabras. Y saben qué, mis queridas chismosas, ese silencio fue más escandaloso, más revelador y más ensordecedor que cualquier grito o cualquier exabrupto. Demostró la verdad de sus palabras. Y ahí, mis amores, es cuando una se pregunta, con una mezcla de indignación y asombro, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por conseguir la victoria en este programa? ¿Hasta qué punto van a enterrar a sus propios compañeros, a sus supuestos aliados, con tal de no ser ellos los que bajen al box negro y enfrenten la eliminación? Y bueno, después de esas palabras contundentes de Camilo, varias cosas comenzaron a moverse, a reconfigurarse en el tablero de juego, porque ustedes saben que cuando alguien habla con dignidad, con el corazón en la mano, eso remueve conciencias, sacude las bases de la moralidad. Hubo quien no pudo conciliar el sueño esa noche, atormentado por el remordimiento. Hubo quien se le notaba en la cara, en cada gesto, que estaba pensando con una creciente ansiedad. ¿Y si yo soy el siguiente traicionado, el próximo en caer en esta red de engaños? Y mientras todo eso pasaba, en la otra casa, la de Omega, hubo una conversación crucial entre dos mujeres que se volvió fundamental, la chispa de un posible cambio. Una de ellas dijo, y aquí cito más o menos textualmente, porque quedó grabado en mi mente: nosotras también estamos cayendo en el juego de ellos, en su dinámica manipuladora,
Y si no empezamos a cuidarnos entre nosotras, a protegernos, nos van a ir eliminando como fichas de ajedrez, una a una, sin piedad. Este es el tipo de análisis profundo que nos distingue. Así que no se queden fuera y suscríbanse a Bombazos VIP para unirse a nuestra comunidad de expertas. Eso es tener una claridad meridiana. Porque se nos olvida que muchas veces en estos juegos, las mujeres son vistas como las emocionales, las sensibles, las menos fuertes, pero qué equivocados están. Ayer quedó clarísimo que la estrategia real, la más potente, reside en la inteligencia emocional, y esa conversación fue la semilla de algo que puede cambiarlo todo. Con esto cerramos, mis adoradas. Lo que vivieron con Camilo fue solo el inicio. Creían haberlo visto todo. Prepárense, porque lo que viene hará explotar sus mentes. Para no perderse nada de esta montaña rusa, suscríbanse a Bombazos VIP. Aquí encontrarán la verdad más explosiva. Nos vemos en la próxima.